Este no es un vídeo de geopolítica, esto es una reflexión sobre la guerra como fenómeno humano, cómo ha cambiado, por qué ya no funciona como antes y por qué aún así nunca podemos descartarla del todo. Vamos a ver por qué hoy es tan difícil ganar una guerra, pero también por qué sigue siendo peligroso pensar que eso nos hace inmunes. Y al final del vídeo me voy a mojar y te contaré lo que yo creo personalmente. Durante casi toda nuestra historia, la violencia fue algo cotidiano. Y cuando digo casi toda, hablo de decenas de miles de años. Desde las primeras comunidades de cazadores-recolectores hasta las primeras sociedades agrícolas. Mucho antes de que existieran estados fuertes, policías o leyes estables, en muchos de esos contextos la violencia se llevaba a una parte enorme de la población. Hay estimaciones que hablan de hasta un 15% de muertes violentas en algunas sociedades tribales. Y en ciertos lugares, sobre todo entre los hombres, la mortalidad por violencia podía acercarse a 1 de cada 4. No como regla universal, pero durante miles de años, matar o morir era muchas veces la única alternativa. Fíjate que para cuando llegamos al siglo XX, la violencia ya había descendido alrededor del 5% de las muertes. Y eso que estamos hablando del siglo de las 2 guerras mundiales, de los genocidios y de las bombas atómicas. Hoy, en términos globales, la violencia mata alrededor del 1% de las personas. Nunca en la historia habíamos vivido una etapa tan relativamente pacífica como las últimas décadas. El problema es que desde la crisis financiera de 2008 algo se ha ido torciendo en el ambiente internacional. El discurso belicista ha vuelto. El gasto militar se está disparando. La sensación de estabilidad poco a poco se ha ido evaporando. Y al igual que en 1914 nadie quería una guerra mundial, nadie la buscaba de forma abierta, y aún así el asesinato de una sola persona, un archiduque en Sarajevo, fue suficiente para prender la mecha, hoy el temor es parecido, que no haga falta una gran decisión consciente, que nadie quiera realmente la guerra, que baste un incidente menor, un error en Ucrania, un movimiento imprudente en Corea, un choque indirecto entre grandes potencias en Oriente Medio. Y lo inquietante es que con las tensiones actuales y con el tipo de líderes que hay hoy en Washington, Moscú, Pekín o Corea del Norte, motivos para preocuparse desde luego no faltan. Pero ojo, porque hay una diferencia clave entre 1914 y hoy. En 1914 la guerra tenía algo que ahora casi ha desaparecido. Y es que resultaba atractiva para buena parte de las élites políticas y económicas. No porque fueran locos, sino porque tenían ejemplos muy claros de guerras que habían salido bien. Guerras que habían traído crecimiento económico, prestigio internacional, poder político. La guerra, en ese contexto, parecía una inversión arriesgada pero rentable. Hoy eso ha cambiado mucho. En 2026, la idea de una guerra exitosa empieza a parecer casi una especie en peligro de extinción. No porque no haya actores que se beneficien del conflicto, que los hay, sino porque para la mayoría de los estados y las grandes economías, los costes superan con creces cualquier posible beneficio. Por eso, muchas élites globales tienen motivos muy serios para dudar de que ese tipo de guerra, la guerra que te deja mejor de lo que entraste, siga existiendo. Una cosa es que haya sectores que ganen dinero con la guerra, y otra muy distinta es que una guerra a gran escala beneficie a un país entero. Durante siglos eso sí ocurrió. Por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano financió buena parte de su expansión gracias a la guerra. Conquistaba territorios, saqueaba ciudades, explotaba minas y convertía a millones de personas en esclavos. La guerra no solo daba prestigio, daba ingresos reales y sostenidos. O más cerca en el tiempo, pues en el siglo XIX, Estados Unidos creció territorialmente y económicamente y tras conflictos que le permitieron controlar nuevas tierras, recursos, rutas comerciales y poblaciones enteras. La guerra era brutal, pero también rentable para el Estado. Incluso en el siglo XX, algunas guerras todavía seguían ese patrón. La Primera Guerra Mundial dejó a Estados Unidos como gran potencia económica e industrial, mientras Europa quedaba devastada. En ese mundo, la guerra podía ser una apuesta terrible, pero para muchos líderes una apuesta racional.
Sin embargo, fíjate en el ejemplo más grande de las últimas décadas. La mayor victoria geopolítica de Estados Unidos no fue una guerra clásica. Fue la caída de la Unión Soviética. ¿Y cómo ocurrió? Sin una gran guerra, sin una confrontación militar directa, sin tanques entrando en Moscú. Fue una victoria política, económica y estratégica, no militar. Después de eso sí, los Estados Unidos tuvieron un momento de gloria militar a la antigua usanza. La primera guerra del Golfo, ¿no? Aquella guerra fue rápida, fue contundente, fue televisada. Y durante un tiempo pareció confirmar una idea peligrosa, que la guerra seguía funcionando como antes. Pero ese éxito tuvo un efecto perverso. Le hizo creer que el poder militar podía seguir resolviendo problemas complejos. Y eso llevó a algo muy distinto. Años de conflictos interminables, cientos de miles de vidas perdidas y billones de dólares gastados en Irak y Afganistán, para acabar con humillaciones, fracasos y un desgaste enorme de prestigio internacional. Así que hoy, a diferencia de 1914, la guerra ya no se ve como un camino claro hacia la prosperidad o el poder. Se ve más bien como una trampa cara, impredecible y casi siempre imposible de controlar una vez empieza. Siendo honestos, en lo que llevamos de siglo XXI solo ha habido una invasión que muchos consideran exitosa por parte de una gran potencia, Crimea. En febrero de 2014, Rusia entró en Ucrania y ocupó la península de Crimea. La operación fue rápida, fue casi quirúrgica, hubo muy poca resistencia. Ni el ejército ucraniano ni una parte importante de la población local plantaron cara de forma significativa. Y quizá, igual de importante, las otras potencias decidieron no intervenir directamente. El resultado, visto desde Moscú, fue potente. Rusia consiguió un territorio clave desde el punto de vista estratégico, envió un mensaje claro a sus vecinos y volvió a colocarse en el tablero como una potencia mundial a tener en cuenta. Desde fuera, aquello podía parecer la prueba de que la guerra todavía funciona, pero ese éxito no fue la norma, fue la excepción. Funcionó por una combinación muy concreta y muy poco frecuente de circunstancias. Poca resistencia interna, una población dividida y un contexto internacional que optó por mirar hacia otro lado. Y ese tipo de condiciones son muy difíciles de repetir. De hecho, lo vimos casi de inmediato. Crimea hizo creer a muchos que la guerra todavía podía ser rápida, limpia y rentable. Ucrania demostró justo lo contrario. Cuando Rusia intentó replicar ese éxito atacando el resto del país, la historia cambió por completo. Lo que parecía una operación rápida se convirtió en un desastre, una guerra larga, cientos de miles de muertos y heridos, miles de millones perdidos, sanciones internacionales masivas, aislamiento económico y una inestabilidad que a día de hoy sigue y veremos cuándo termina. La clave para entender por qué el mundo de hoy ya no funciona como el de 1914 está aquí. Durante la mayor parte de la historia, la guerra seguía una lógica muy sencilla. Lo que importaba era lo material. Tierra, trigo, oro, minas, ciudades. Si derrotabas a tu enemigo en el campo de batalla, el premio era tangible. Podías saquear sus ciudades, podías quedarte sus tierras, podías vender prisioneros como esclavos y salir literalmente más rico de la guerra. La guerra tenía un botín claro, pero en el siglo XXI se juega a otra cosa. Hoy los activos más valiosos ya no son los trigales ni las minas de oro, ni siquiera muchas veces el petróleo. Hoy lo más valioso es algo que no puedes ocupar con tanques: el conocimiento, tecnología, instituciones, capital humano, redes de cooperación, innovación, y eso no se conquista a bombazos. Puedes invadir un país, sí, puedes ocupar su territorio, pero no puedes robar su sistema educativo. O sea, no puedes saquear su cultura empresarial, no puedes cargar camiones con el talento, la creatividad o la confianza que hace que una economía funcione, ¿no? Imagina por un momento que China le gana una guerra a los Estados Unidos. Vale, ¿y ahora qué? ¿Saquear Silicon Valley? Porque sí, empresas como Apple, Google, Facebook valen cientos de miles de millones de dólares, pero ese valor no está en cofres, no está bajo la tierra, no está en una mina que puedas ocupar con soldados. No existen minas de silicio en Silicon Valley. El valor real está en las personas, las ideas, en las redes de confianza, en un ecosistema que solo funciona si es abierto, estable y libre.
Y eso no sobrevive bajo ocupación militar. Mientras tanto, el coste de la guerra sería gigantesco, billones de dólares gastados, mercados cerrados, cadenas de suministro rotas, inversión internacional huyendo, años o incluso décadas de desconfianza acumulada. Y hay algo más que hace que una guerra entre grandes potencias hoy sea todavía más absurda: las armas nucleares. Eso cambia por completo la lógica del conflicto. No es que las armas nucleares hagan la guerra más peligrosa, es que la hacen inganable. Hoy no hay escenario en el que uno salga claramente mejor sin asumir un riesgo existencial. Por eso, entre grandes potencias, la guerra directa no es solo cara o impredecible, es suicida. Y por eso muchos estrategas creen que la guerra exitosa, tal y como se entendía durante siglos, es hoy casi una especie en extinción. Pero ojo, que una guerra sea improductiva y peligrosa no significa que no vaya a ocurrir, porque hay algo que nunca deberíamos de subestimar: la estupidez humana. Y no lo digo como insulto, lo digo como fuerza histórica. Los humanos somos sorprendentemente buenos haciendo cosas que nos perjudican a nosotros mismos a nivel personal y a nivel colectivo. Un ejemplo brutal es 1939, Segunda Guerra Mundial. Mirando con frialdad, fue una decisión desastrosa para las potencias del eje. Alemania, Italia y Japón no tenían nada que ganar a largo plazo, y sin embargo fueron a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué causaron una destrucción tan inmensa si el futuro les habría ido mejor sin ella? Pues la respuesta no es maldad pura, ni una conspiración perfecta. Fue algo mucho más banal y mucho más peligroso: un error de cálculo. Tendemos a pensar que los líderes toman decisiones como si el mundo fuera una partida de ajedrez. Movimientos calculados, estrategias frías, racionalidad absoluta. Pero el mundo real no es un tablero de ajedrez, es mucho más complejo, mucho más caótico, y la racionalidad humana no da para entenderlo del todo. Por eso, incluso líderes inteligentes, bien informados y con buenas intenciones, terminan tomando decisiones profundamente estúpidas. Y ahora sí, como te prometí al principio, me voy a mojar y te voy a decir lo que yo creo de verdad. Yo no creo que estemos a las puertas de una gran guerra entre superpotencias, al menos no en el sentido clásico. Una guerra directa entre actores como Estados Unidos, China o Rusia me parece hoy prácticamente descartada. El coste sería tan enorme, tan incontrolable, que nadie saldría mejor de lo que entró. Pero, y aquí viene el matiz importante, eso no significa que la guerra vaya a desaparecer. Creo que todavía hay actores que siguen viendo la guerra como algo asumible, no rentable, pero sí asumible. Veremos más conflictos limitados, guerras indirectas, invasiones parciales, choques regionales, guerras por delegación. No una gran guerra que lo arrase todo de golpe, sino muchas guerras más pequeñas, más fragmentadas, más largas, que no parecen el fin del mundo, pero que lo van erosionando poco a poco. Así que no creo que estemos al borde de una gran guerra como las del siglo XX, pero tampoco creo que estemos entrando en una etapa de paz duradera, más bien una etapa inestable donde la guerra vuelve a estar presente. Y ahora te toca a ti. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que más te inquieta del mundo en el que vivimos ahora? ¿Qué señales ves tú en el día a día, en las noticias o en la política, que te hacen pensar que vamos hacia un lado o hacia otro? Y sobre todo, ¿qué crees que estamos haciendo bien y qué crees que estamos haciendo mal como sociedades para evitarlo? Te leo en comentarios y seguimos pensando juntos.